Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a resolver este ejercicio de tres formas diferentes. El ejercicio dice así: determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el cáncamo y la dirección de la misma. Muy bien. Para resolver un ejercicio, primero debemos tener en claro lo que nos pide el problema. Nos pide determinar la magnitud. ¿La magnitud de quién? Magnitud, o también se le dice módulo. ¿De quién? De la fuerza resultante. Como la fuerza es una magnitud vectorial, podemos decir, o podemos entenderlo también como la magnitud del vector resultante, o de la fuerza resultante, que para estos casos vendría a ser igual. Que actúa sobre el cáncamo y me piden también la dirección. Recordemos que si me están hablando de dirección, me están preguntando cuál es el ángulo con respecto al horizontal. ¿De quién? ¿El ángulo de quién? El ángulo de la fuerza resultante. Entonces, debemos tener en claro que primero me piden la magnitud de la fuerza resultante y segundo me piden la dirección. Muy bien. Este problema lo podemos resolver de tres métodos diferentes o de tres formas diferentes. Bueno, debemos tener en claro que tenemos el ángulo de 30 grados de este vector de 6 kilonewton. Con la vertical hace un ángulo de 30 grados hexadesimales. Y este vector de 8 kilonewtons hace un ángulo de 45 grados hexadesimales con la horizontal o con el eje X. Muy bien, habiendo explicado todo esto, pasamos por el primer método. El primer método es el método del paralelogramo. Voy a explicar primero cómo se usa el método del paralelogramo. Primero recalcar lo siguiente, que el método del paralelogramo se usa exclusivamente o en su gran mayoría se usa para resolver problemas de resultante de dos vectores. O sea, solamente me sirve para dos vectores. ¿Correcto? Tenemos aquí nuestros dos vectores, el vector A y el vector B. ¿Qué otra cosa necesitamos para utilizar el método del paralelogramo? Necesitamos nosotros que estos dos vectores sean concurrentes. Más específicamente, que estos dos vectores salgan de un mismo punto o nazcan de un mismo punto. Ya vemos que acá estos dos vectores nacen de un mismo punto. ¿Por qué les recalco esto? ¿Qué pasaría si tenemos el vector B aquí y tenemos el vector A de esta manera? El vector A y el vector B no nacen de un mismo punto, porque el vector B nace de este punto, o sea, este sería su punto inicial, y el vector A, su punto inicial sería este, que claro, ahí sí coincide. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que la cola del vector A debe coincidir con la cola del vector B. ¿Por qué les digo esto? De esta manera, yo puedo decir que el ángulo que hay entre ellos es θ. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para utilizar el método del paralelogramo? Necesitamos dos vectores. Necesitamos que estos dos vectores tengan la cola en un mismo punto y de esta manera poder decir cuál es el ángulo que hay entre ellos dos. De esta manera yo puedo obtener el módulo de la resultante, ¿sí? La suma de estos dos vectores. Obviamente, como su propio nombre dice, método del paralelogramo, hacemos una paralela al vector A, hacemos una paralela al vector B y formamos un paralelogramo. De esta manera yo puedo decir de que el vector resultante nace desde el punto de concurrencia del vector A y el vector B, o sea, el punto donde nacía el vector A y el vector B, en ese mismo punto nace el vector resultante. Y el vector resultante termina en el otro extremo del paralelogramo. Esto sería mi vector resultante. Muy bien, entonces la suma vectorial de A más B me da como resultado este vector R, que le estoy llamando el vector resultante. El módulo de este vector resultante, recordemos que el módulo es la distancia del punto inicial al punto final del vector, ¿sí? El módulo o la distancia del punto inicial al punto final de este vector
El módulo de este vector está dado por esta fórmula. ¿Sí? Acá yo lo puedo volver a escribir, ¿sí? El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más 2 veces el módulo del primero por el segundo por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Es por eso que yo necesito conocer el módulo del vector A y el módulo del vector B y necesito saber el ángulo que hay entre ellos para poder calcular el módulo del vector resultante. O sea, con el método del paralelogramo yo puedo encontrar el módulo de la resultante, cuando hablamos de resultante, pero solamente resultante de dos vectores. Muy bien, la pregunta sería lo siguiente. Ya conozco el módulo de la resultante. La pregunta sería lo siguiente. ¿Cómo puedo conocer el ángulo de la resultante o la dirección de la resultante? Pues esto lo vamos a conocer con la ley de senos. Para aplicar la ley de senos, el vector B tenemos que trasladarlo a la derecha. Algo que debemos de saber es de que todo vector lo podemos trasladar si es que no cambia ni en módulo, ni en dirección, ni en sentido. Bueno, por rectas paralelas el ángulo es el mismo. El vector B lo estamos trasladando a la derecha. Y de esta manera tenemos lo siguiente. Tenemos que el vector A y el vector B están en punta y cola. En este caso, la punta del vector A coincide con la cola del vector B. De esta manera yo puedo aplicar la ley de senos. Muy bien. ¿En qué consiste la ley de senos? La ley de senos me ayuda a poder relacionar los lados de un triángulo con su ángulo opuesto. ¿De qué manera? Por ejemplo, si tengo el módulo del vector A, recordemos que el módulo del vector A vendría a ser esta distancia o esta longitud o este lado del triángulo, lo vamos a relacionar con este ángulo, ángulo alfa. Entonces, el módulo del vector A es proporcional al seno de su ángulo opuesto, o sea, alfa. El módulo del vector B va a estar relacionado con su ángulo opuesto, en este caso acá dice beta. Y bueno, y acá ustedes pueden ver el seno de teta. Ustedes dirán, pero el ángulo opuesto al vector R o el vector resultante no es teta, sino 180 menos teta, ¿sí? Porque la suma en total debe ser 180. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Aquí utilizamos una identidad trigonométrica. El seno de 180 menos teta es igual al seno de teta. Es por eso que no hay ningún problema en que yo diga que el módulo de la resultante es proporcional al seno de teta. Recordemos que teta originalmente era el ángulo entre el vector A y el vector B. ¿Sí? Si este es el vector A, el ángulo entre ellos dos es teta. Y otra cosa que debemos de recalcar es lo siguiente. Si yo ya tengo el módulo de la resultante, la dirección del vector resultante sería en este caso beta. ¿Ya? O sea, si yo encuentro cuánto vale beta, ya encontré la dirección del vector resultante. Entonces, con el método del paralelogramo puedo encontrar el módulo de la resultante y con la ley de senos puedo encontrar la dirección del vector. En este caso, la dirección del vector es beta. Muy bien, habiendo explicado el método del paralelogramo, de cómo encontrar el módulo y la dirección a través de la ley de senos, vamos a resolver el problema. Me dice determina la magnitud de la fuerza resultante si actúa sobre el cáncamo y la dirección de la misma. Entonces, aplicando el método del paralelogramo, tenemos que hacer paralelas. Paralelas en este caso a estos dos vectores. Y de esta manera ya puedo distinguir cuál será mi vector resultante. ¿Sí? Recordemos que el vector resultante nace del punto de intersección en donde nacen estos dos vectores y se va hacia el otro extremo del paralelogramo. ¿Qué necesito ahora? Necesito ahora el ángulo que hay en el ángulo que hay entre estos dos vectores. El ángulo que hay entre estos dos vectores yo lo puedo saber con una simple geometría. Si yo tengo el ángulo de 30, este ángulo, ¿cuánto le falta 30 para hacer 90? Recordemos lo siguiente. Si yo tengo el eje Y el eje X, el ángulo que hay entre los ejes es 90, ¿sí o no?
Si yo ya tengo 30, entonces le falta 60 para que complete el ángulo de 90. ¿Ya? O sea, todo esto es 60. ¿Sí? Todo esto es 60. Hasta acá, por si acaso, ¿ya? Hasta acá, todo esto es 60. Todo esto es 60. ¿Cuánto, o bueno, cuál sería el ángulo que me falta para encontrar el ángulo que hay entre esos dos vectores? Bueno, yo tengo que este ángulo es 45. Así que lo único que hago es a esos 60 le sumo los 45. En otras palabras, vamos a ponerlo de otro color mejor. Vamos a elegir ese color. Ya hasta aquí tengo 60 más 45 sería todo este ángulo, que sería el ángulo entre esos dos vectores, sería 105. Entonces ya tengo el ángulo que hay entre estos dos vectores, ya tengo los módulos de cada uno de estos vectores, entonces puedo encontrar la resultante. De acuerdo al método del paralelogramo, la fuerza resultante sería, voy a obviar los kilonewtons, al final voy a poner las unidades, solamente voy a trabajar con las magnitudes, que sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 veces 6 por 8 y por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que sería 105. Muy bien, entonces lo único que tengo que hacer es operar. Bueno, en este caso yo me voy a ir a la calculadora. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 por 6 por 8 por el coseno de 105. Y esto me da, a ver, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado más 2 por 6 por 8 por el coseno de 105. Y esto nos da el siguiente número. Al final vamos a redondear, ¿ya? Esto nos da 8,669, ¿sí? Aproximando al décimo, al milésimo. Claro, y aquí ya le puedo poner unidades, pues kilonewton. Muy bien, entonces ya tengo el módulo o la magnitud de la fuerza resultante. Ahora me falta la dirección. ¿Cómo encuentro la dirección de este vector? Ya habíamos dicho que íbamos a utilizar la ley de senos. Ahora, yo le voy a poner aquí con este color, con este color verde, le voy a poner, a ver, vamos a ponerle alfa, ¿ya? Alfa va a ser el ángulo del vector resultante. Recordemos de que la dirección de un vector se mide con respecto a la horizontal o al eje positivo del eje X. ¿Ya? Así que este va a ser mi vector. Esto va a ser la dirección de mi vector resultante, que le estoy llamando alfa. Muy bien. Entonces, necesitamos nosotros conocer este ángulo. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá este ángulo? Algo que debemos de saber es de que por ser un paralelogramo, si este ángulo es de 105, los paralelogramos tienen dos ángulos iguales. Por lo tanto, esto también será 105. Y por lo tanto, si a este ángulo le llamo, por decir, beta, este ángulo también va a ser beta. Y a mí me interesa en este caso conocer el ángulo beta. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí le voy a poner un procedimiento y mi siguiente procedimiento será calcular o saber cuánto vale el ángulo beta. Otra cosa que debemos recordar que la suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero es 360. O sea, ya tengo 2 veces 105. ¿Sí? Lo puedo colocar así, 2 veces 105. Y ahora tengo 2 veces beta más 2 veces beta. Y esto me da 360. ¿Ya? Entonces, mitad 1 y mitad 180. Y acá tendría
105 más beta es igual a 180. De esta manera beta sería 75 grados sexagesimales. Entonces ya conozco que el ángulo aquí es 75. Aquí el ángulo sería entonces 75. Entonces, bueno, voy a borrar todo esto. Ya tengo anotado estos datos. Entonces aquí el ángulo sería 75, es el que me interesa. Y el módulo ya lo había sacado. Esto es 8,669. ¿Ya? Le puedo poner así, R igual el módulo. Entonces yo ya puedo encontrar este ángulo. Este ángulo yo le he llamado alfa. Entonces voy a hacer la siguiente relación. Aplicando la ley de seno, ¿ya? Aplicando la ley de senos. Voy a decir lo siguiente. 75 es el ángulo opuesto de 8,669. Entonces, decimos lo siguiente. 8,669 dividido entre el seno de su ángulo opuesto es igual. ¿Cuánto vale esta longitud? Esta longitud vale 6 kilonewton, ya sabemos que las unidades son 6 kilonewton, y lo divido entre el seno de su ángulo opuesto. El seno de su ángulo opuesto, en este caso le incluimos al alfa, sería seno de 45 más alfa. De esta manera hacemos lo siguiente, seno de 45 más alfa, esto es igual, bueno, 6, el seno de 75 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y el 8,669 pasa a dividir. Al final esto sería 6 por seno de 75 y lo divido entre 8,669. Y esto me da 0,6685, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente, ¿el seno de qué ángulo me da 0,6685? Recordemos que este ángulo es 45 más alfa, ¿ya? Entonces yo me voy a la calculadora y aplico el seno inverso. Entonces tendría lo siguiente. Bueno, a esto yo le puedo llamar X, ¿ya? ¿Seno de qué ángulo me da 0,6685? Entonces decimos que X, a ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y decimos lo siguiente aquí. Ahí le hemos llamado X, decimos seno de qué ángulo me da 0,6685. Entonces digo que X es igual al seno del ángulo inverso o el arcoseno de 0,6685. Y esto me da, a ver, vamos a la calculadora, le pongo shift seno, ahí me da seno a la menos 1, que es el arcoseno, 0,6685. Y esto me da 41,951, por decir. Entonces, este X era 45 más alfa y X me salió 41,951. Entonces, de 45 está sumando, lo paso a restar y alfa me salió menos 3,048. 6, si gusta, grados sexagesimales. Entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente. Claro, esto sería ya la dirección, ya pues. Bueno, ustedes se pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Y ese negativo? ¿Qué significa este negativo? Ya, lo que pasa es que cuando tenemos un vector, el ángulo se mide en forma antihoraria y aquí el ángulo sería positivo.
Si yo lo mido en forma horaria, el ángulo sería negativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en realidad el vector debería estar debajo del eje X. ¿Sí? Recuerden que ahí es negativo, o sea, sería menos 3,005 ya aproximadamente. En conclusión tenemos que el módulo de la resultante es 8, a ver, déjenme acordarme. O bueno, no acordarme, ver el valor, el resultado es 8,669 y ya sabemos que sus unidades son unidades de fuerza kilonewton. Y el ángulo que le había llamado alfa, esto me salió menos 3,0486 grados hexagesimales. Entonces, esta sería la respuesta y bueno, usando el método del paralelogramo. Muy bien, estimados estudiantes, ahora vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora aplicando la ley de cosenos. Recordando un poco sobre la ley de cosenos. La ley de cosenos es una ley que se utiliza para los triángulos. ¿Qué necesitamos conocer para utilizar la ley de cosenos? Necesitamos conocer dos lados adyacentes a un ángulo, ¿sí? En este caso, si conocemos el lado A del triángulo y el lado B, necesitamos conocer también el ángulo que hay en esos dos lados, ¿sí? En este caso, conozco el ángulo θ y conozco los lados adyacentes al ángulo θ. Y de esta manera podemos nosotros conocer el lado opuesto a este ángulo, ¿sí? Entonces, C ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos la ley de cosenos. La ley de cosenos se caracteriza porque en su fórmula tiene un menos, ¿ya? Menos dos veces A por B por el coseno del ángulo que justamente ya conocíamos anteriormente. Muy bien, eso es todo con respecto a la ley de cosenos. Una aclaración, la ley de cosenos es muy parecida a la fórmula de la resultante, es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, pero en lugar de menos, la resultante tiene más. ¿Ya? Por eso es muy parecida, no es igual obviamente, ¿ya? Pero es muy parecida. ¿Ya? Ahora sí, vamos a resolver este problema con la ley de cosenos. Igual hacemos paralelas, denotamos otra vez el vector resultante, pero ahora vamos a utilizar la ley de cosenos. Para la ley de cosenos necesitamos conocer dos lados adyacentes. En este caso, este lado yo sé que vale 6 kilonewton. Y este lado, como es un paralelogramo, ese lado es igual a 8 kilonewton. En otras palabras, ya sé de que esto vale 6 y esto vale 8. Entonces, ya conozco estos dos lados, necesito yo encontrar el ángulo que es adyacente a estos dos lados. Ya por la ley del paralelogramo o por el método del paralelogramo, ya sabemos de que esto vale 75, así que ya no lo voy a explicar otra vez. Entonces ya podemos encontrar nuestro vector resultante, ¿sí? Mi vector resultante ya habíamos dicho que era este. Entonces, en este caso, mi vector resultante aplicando la fórmula de la ley de cosenos es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Recuerden que la ley de cosenos se caracteriza por el menos dos veces 6 por 8 por el coseno de quién en este caso. Recordemos de que para la ley de cosenos necesito el ángulo que hay entre esos dos lados adyacentes. En este caso es 75. Y se van a dar cuenta que el resultado es el mismo. ¿Sí? El resultado, bueno, lo voy a volver a hacer. Esto sería 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8. En este caso es por el coseno de 75. Y esto me sale el mismo resultado.
8,669. Bueno, ya sabemos que las unidades es kilonewton. Ahora, bueno, el ángulo o la dirección del vector lo sacan con la ley de senos, igualito, ¿ya? Ahí sí lo hacen igualito. Lo único que cambia es que encontramos la resultante con la ley de cosenos. Alguno de ustedes se preguntará por qué sale igual. Bueno, el motivo principal es el siguiente. El coseno de 180 menos teta es igual a menos el coseno de teta. Recordemos que antes para la resultante utilizamos este ángulo. Este ángulo es 105, que justamente es el suplementario de 75. ¿Sí? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la ley de cosenos y la fórmula de la resultante? La diferencia es justamente esta identidad trigonométrica. El que ya tiene un poco más de conocimiento se va a dar cuenta por qué. ¿Ya? Y bueno, el ángulo o la dirección de la resultante lo sacan con la ley de senos, semejante a como lo hemos hecho anteriormente. Y por último, pero no menos importante, podemos utilizar la descomposición rectangular. Si bien es cierto, el método del paralelogramo es un método que se utiliza solamente para dos vectores, nosotros podemos utilizar en este caso también la descomposición rectangular. La descomposición rectangular se usa para muchos vectores. Bueno, vamos a explicar en qué consiste la descomposición rectangular. ¿Qué me dice la descomposición rectangular? Me dice que todo vector yo lo puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. De tal manera que estas dos componentes sean componentes perpendiculares. Muy bien, vamos a ver cómo descomponemos, recordando un poco recordando un poco los saberes previos, habíamos dicho que esto era la hipotenusa, este era un ángulo de 90, y si este es mi ángulo de referencia, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Habíamos dicho lo siguiente, que yo puedo multiplicar hipotenusa arriba, hipotenusa abajo, hipotenusa arriba, hipotenusa abajo, y recordamos que esto es cateto opuesto entre hipotenusa es el seno y cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno. Es por eso que podemos utilizar esto. Si yo conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, yo este triángulo lo puedo expresar así como hipotenusa multiplicado por el seno para la componente vertical y hipotenusa multiplicado por el coseno para la componente horizontal. Entonces, aplicándolo a los vectores, esto sería v multiplicado por el seno de teta y esto sería v multiplicado por el coseno de teta. Y de esta manera obtengo la descomposición rectangular para cualquier ángulo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el ángulo es un ángulo conocido? Por ejemplo, imaginemos de que este ángulo sea de 37 y la magnitud de este vector sea 5. Entonces uno dice, yo me acuerdo que el triángulo de 37 y 53, ya recuerden que este es 53, el cateto opuesto a 37 era 3, el cateto adyacente a 37 era 4 y justamente la hipotenusa es 5. ¿Qué pasaría si el ángulo es 37, pero ya la hipotenusa no es 5, sino es 10? Entonces ustedes dicen lo siguiente. El cateto opuesto a 37 es 3K, el cateto adyacente a 37 es 4K y la hipotenusa es 5K. De esta manera, yo puedo decir lo siguiente, quinta 1, quinta 2, K vale 2, ¿verdad? Entonces, si K vale 2, sería 3 por 2, la componente vertical vale 6, y aquí sería 4 por 2, la componente horizontal sería 8. Entonces, hay dos formas de poder hacer la descomposición rectangular. Para cualquier ángulo, utilizo módulo, seno del ángulo,
para la componente vertical y módulo coseno del ángulo para la componente horizontal. Claro, siempre y cuando el ángulo sea entre el vector y la horizontal. Y la otra forma de hacer la descomposición rectangular es siempre y cuando el ángulo sea un ángulo conocido y pueda hacer la analogía con el triángulo notable, ¿sí? Así como lo estoy haciendo en la parte derecha. Bueno, entonces esa es la explicación de la descomposición rectangular. Para aplicarlo de la segunda forma, es necesario conocer los triángulos notables. Y bueno, también si no tengo calculadora, puedo utilizar los triángulos notables también. Muy bien, entonces, en este problema hacemos la descomposición rectangular. Si este ángulo es 30, de preferencia es importante trabajar con el ángulo entre la horizontal y el vector. Entonces, si este ángulo de arriba es 30, el ángulo de abajo es 60, y al hacer la descomposición rectangular, sería el módulo es 6, la vertical sería seno de 60, y para la componente horizontal sería el módulo 6, coseno de 60. Y bueno, hacemos la descomposición rectangular para el vector de 8. Y bueno, como ese ángulo es 45, el de acá también es 45. Y hacemos la misma descomposición, 8, en este caso, como este ángulo es adyacente a la componente vertical, aquí sería coseno de 45. Y como este ángulo de 45 es opuesto a la componente horizontal, acá sería 8 seno de 45. Algo que debemos tener en cuenta, que si yo ya escogí este ángulo, con respecto a este ángulo, este sería el cateto opuesto, por lo tanto utilizamos el seno. Y el cateto adyacente, utilizamos el coseno. Acá también, si este es mi ángulo, para el cateto adyacente utilizamos el coseno, y para el cateto opuesto utilizamos el seno. Debemos tener mucho cuidado cuál es el ángulo que usamos. Al final el resultado debe ser el mismo. Muy bien, entonces ya que hicimos la descomposición rectangular, decimos así, sumatoria de vectores en el eje X. Aquí debemos tener cuidado. Si los vectores apuntan a la derecha, consideramos vectores positivos. Si los vectores apuntan hacia la izquierda, consideramos vectores negativos. En este caso, ¿cuáles son los vectores que apuntan hacia la derecha? Tenemos ese 6, coseno de 60, y tenemos ese vector de 8, seno de 45. Entonces la suma de los vectores en el eje horizontal sería el siguiente. 6 por coseno de 60 más 8 por seno de 45. Y esto me sale, ya teniendo los decimales, esto me sale 8,65, ya redondeando, ya 7. Muy bien. Entonces, ya tenemos la sumatoria de vectores en el eje horizontal y ahora hacemos la sumatoria de vectores en el eje vertical. Los vectores que apuntan hacia arriba los consideramos positivos y los que apuntan hacia abajo negativos. Así que aquí tenemos 6 seno de 60, como apunta hacia arriba lo considero positivo. Recuerden que los positivos no es necesario colocar el signo cuando es el primer número. Y este vector que apunta hacia abajo sería negativo, 8 coseno de 45. Entonces esto lo ponemos en una calculadora y nos salen 6 por seno de 60 menos 8 por coseno de 45. Y de esta manera tenemos que me sale menos 0,46. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué es? ¿Esto con qué se come? ¿Para qué sirve? Pues la sumatoria de vectores en el eje horizontal sería la componente horizontal
del vector resultante y la sumatoria de vectores en el eje Y sería la componente vertical de la resultante. De esta manera, el vector resultante, recuerden que cuando hablamos de vector, estamos hablando de sus componentes. Su componente horizontal sería 8,657 y la componente vertical menos 0,46. Muy bien. Bueno, ya obtenemos las coordenadas con la descomposición rectangular. Lo que obtenemos son las coordenadas y lo único que nos falta es hacer lo siguiente. Bueno, vamos a borrar todo esto. Solamente voy a poner las coordenadas. Esto es 8,657 y acá sería menos 0,46. Muy bien, entonces ya teniendo las componentes, recordando la teoría, nosotros podemos encontrar el módulo de la resultante. El módulo de un vector lo encontramos con la fórmula semejante a Pitágoras, ¿sí? Al cuadrado. Recuerden que todo número elevado al cuadrado sigue siendo positivo. Y si ustedes esto lo llevan a la calculadora, esto va a salir, bueno, raíz cuadrada de 8,657 elevado al cuadrado más 0,46 elevado al cuadrado. Y esto me da efectivamente 8,669 kilonewton. Ya sabemos que las unidades son de fuerza, kilonewton. Y el ángulo en este caso lo obtenemos de esta manera. Tangente, recuerden de que esto era componente vertical dividido entre componente horizontal. Y bueno, la componente vertical es menos 0,46 y la componente horizontal es 8,657. Aquí aplicamos la función inversa de la tangente, por lo tanto decimos que el ángulo acá sería θ es igual al arco tangente de ¿quién? De menos 0,46 dividido entre 8,657. Y esto yo lo llevo a la calculadora. En la calculadora sería shift tangente. De esa manera tengo el arco tangente. Sería menos 0,46 dividido entre 8,657. Y de esta manera tengo que el ángulo, acá el ángulo me sale directo, es menos 3,0416 grados sexagesimales. Entonces ya tengo el módulo y ya tengo la dirección.